El Señor me dio la bendición de que en esta ocasión pude viajar y encontrarme aquí porque en realidad no vine con ellos. Juan estaba ahí haciendo cocote de que para que viniéramos juntos, pero yo le dije, Señor, usted anda de luna de miel, váyase con su mujer. Yo no voy a andar con usted. Ya es con su mujer que usted tiene que andar, no es conmigo. ¿Verdad? Así que no te ahí haciendo cocote con el papá, ya. Ya viaje con su mujer, ya usted va a estar con ella, no conmigo, ¿verdad? Así que, pero un gozo, que Juan, mi hijo, y Giselle, mi nuera, pudimos coincidir aquí en este tiempo. Lo habíamos programado desde que, ellos ahí visualizaron con el pastor su luna de miel aquí en República Dominicana. Entonces, qué gozo y qué bendición que ellos pueden estar aquí en este tiempo. Y reciban saludos de mi esposa, mis hijos. Ellos están trabajando. Yo les digo a ustedes, a alguien tiene que mantener la casa. Entonces yo los dejo trabajando a ellos allá, ¿verdad? Para que pueda haber flujo de efectivo en el hogar, ¿verdad? Todo eso tiene que ser rendido en cuentas que están a mi nombre. Así que ellos tenían que trabajar hasta el 24, ¿verdad? Entonces, mi esposa tenía que quedarse a cuidar el bagaje, ¿verdad? Cuando uno tiene muchachos con esas hormonas tan alborotadas, salen a la mamá, eso es un problema, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? De que salgan buenas notas, que eso es como su papá. ¿Verdad? Así es, mis hermanos. Hermanos, miren, quiero agradecerle mucho a ustedes que pues este año, pues aunque la hermana Patria no pudo ir, el pastor sí pudo ir allá y la mera verdad que como dicen los mexicanos, lo agandallé por 3 semanas. Y gracias al Señor que pudimos estar allá y yo sé que pues la ausencia de él, sobre todo para la hermana Patria, no es fácil, pero gracias por concedérmelo. Fue de muchísima bendición. Él dijo que él no predicó lo que tenía que predicar, o lo que había llevado para predicar. Sin embargo, los hermanos después de cada mensaje me decían, hermano, qué bendición. Mire, el pastor dijo esto y todavía el hermano vino para acá y se me acercaba. Miren, hermano, yo tomé esta decisión en el tiempo de conferencias misioneras. Hermano, mire, el pastor dijo que teníamos que ponernos a la disposición de este llamado y yo vengo a decirle que aquí estoy. Entonces el pastor fue de muchísima bendición y cuando él habló conmigo este tema, yo le dije, mira hermano, cuando el Señor ordena, hay que hablar lo que Él puso para hablar. Uno prepara un bosquejo, pero el que decide lo que uno va a predicar. Así que gracias a todos ustedes que me concedieron al pastor ese tiempo allá, nos gozamos muchísimo. A mí me gusta llevarlo a pasear, nos fuimos por un lugar que ni yo había ido, pero investigué bien, ¿verdad? México es medio complejo, pero cuando uno investiga cómo están las cosas, uno sabe si puede ir, debe ir o no, y nos pasamos muy bien. Nos atraparon 3 grados de temperatura en un bosque que lo llevé por ahí, ahí andábamos nosotros, más forrados que un pastel en hoja, a 3 grados, imagínense. Entonces fue un tiempo de mucho gozo, hermanos, y para mí una bendición cuando el pastor me dijo, hermano, tú tienes que hablar esto allá. Vamos a tocar ese tema allá. Yo, el hermano, con todo gusto, con todo gusto. De hecho, yo tenía un viaje para acá que había cancelado y cuando el pastor me dijo, no, tú tienes que ir, pues me voy, ya fue Dios que quiso, ¿verdad? Entonces, qué gozo y qué bendición para mí poder estar aquí con ustedes. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y nos gusta poner eso hasta en nuestras redes sociales. Pero cuando hay que buscar el reino, lo que vamos a buscar dinero. ¿Se entiende?
Cuando Dios nos dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces hay cristianos que no quieren pagar la justicia del reino. Por la conferencia, porque yo tengo que ir, yo la estoy buscando como el marido de la vaca. Y tengo que pagar por la conferencia. Para mí me estaban invitando cuando fue antier, qué sé yo, a un concierto de una tenora y de una fulana en el teatro a 20,000 pesos. Digo, en tu sueño. Con los sueños tuyos yo voy a ir a eso. A mí me gusta, ¿verdad? La buena música, el buen canto. Yo no voy a pagar 20,000 pesos por ir a ver una fulana. ¿Te entiendes? ¿Cómo es la cosa? Y a veces los evangélicos nos encontramos cara a las conferencias. Y eso se llama menospreciar las bendiciones de Dios. Porque lo que el Señor nos da vale mucho más que lo que usted puede recibir en un concierto. Entonces, mis hermanos, qué gozo y qué bendición que ustedes han escogido la buena parte. El Señor le dijo a Marta, tú estás afanado y turbada, pero María esa agarró la buena parte. Sí, no le será quitada. Así que, hermanos, qué bendición. Por ahí vienen unas notas que ustedes podrán tener, en realidad es un cuadernillo que ustedes podrán llenar, pero vienen por ahí en camino. En realidad, yo me negué a dárselo al pastor y a Patria para que ellos le imprimieran, porque el trabajo era lo que ellos tenían. Y a veces no entendemos, nosotros no tenemos que buscarle más trabajo al pastor. Es ver lo que le quitamos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Déjame ver qué yo hago para quitarle trabajo. Y gracias a Dios apareció por ahí un buen samaritano que nos está ayudando y a rato va a traer esas notas. Así que lo que avancemos, no se preocupen, yo les prometo, porque usted va a ir llenando espacios en blanco que hay, pero queremos que usted se quede con esas notas, y algo que vamos a pedirle a ustedes desde este punto es que usted investigue. A usted vamos a darle principios y vamos a darle datos gruesos, pero si usted quiere saber las intrínculis de este sistema de doctrina, usted tiene que leer. Hermano, y eso es un problema que a nosotros no nos gusta leer. No nos gusta leer. Pero hermano, el que no lee tiene que creer lo que le digan. Ese es el problema. El que no lee tiene que creer lo que le digan. Y hermano, a este tema yo le perdí la cuenta. Mira, a mí me gusta a veces saber cuántas horas yo estudié para un sermón. Y para un sermón de un domingo, yo puedo estudiar en la semana entre 8 y 20 horas. Hermano, para esto yo perdí la cuenta cuando ya doblé la curva de las 50 horas estudiando y leyendo. Todavía aquí en días pasados hubo un día que la agenda no se llevó a cabo y ese día yo estudié 10 horas más de este tema. Entonces, esto es un océano que usted no se lo puede tomar de un solo trago. Pero yo sí quiero animarle a usted a que pueda estudiar del tema. Entonces, mis hermanos, dicho eso, yo quiero invitarles a ustedes a que vayan en la palabra de Dios a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1. Dice ahí la santa palabra de nuestro Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita,
porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que leamos todos juntos el versículo número 16. Comencemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Queremos que tu palabra penetre en nuestros corazones y que lleve a nuestra conciencia a establecer estructuras de convicción en las cuales, Señor, nos acerquen más a ti, nos lleven a vivir una vida santa y agradable a ti, Señor. Queremos, Señor, presentar nuestros cuerpos y sentidos ante ti para que podamos, Señor, entender las verdades de tu palabra y que, capturados nuestra conciencia por la verdad de tu palabra, podamos, Señor, entonces vivir para ti. Te lo rogamos, Señor, habla tú, pedimos voz de Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Bien, mis hermanos, yo quiero leer ante ustedes un versículo más, es un versículo de Judas. Judas tiene un solo capítulo y quiero leerles el versículo número 3. Dice Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, nosotros tenemos que entender los tiempos que vivimos. Y nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales la gente quiere debatir en las redes sociales. Y yo no sé quién otorgó esa licencia y ese permiso para que usted pueda poner una cosa y que salte cualquier, valga la redundancia, salta para atrás a venir a contradecirle, a decirle que no, porque escríbalo en su muro, el suyo es tan ancho como el mío. Y yo lo digo a cualquiera que me diga, pero mire, escribe eso en el suyo. Usted tiene que venir al mío. Pero la gente se siente que tiene esa licencia. Y nosotros los que somos más viejitos, tenemos que ir entendiendo que, pues tal vez así es que funciona esta cosa, ¿verdad? El que se pone en eso, yo lo que hago es que lo bloqueo. Sí, porque es que hay gente que no saben expresar nada, pero tienen un espíritu de contradicción tremendo. Entonces, hay veces que usted expresa verdades y hay gente que ni estudia, ni indaga, ni pregunta, nomás contradice.
Y tenemos que entender algo, es algo que yo entiendo así. El Señor me llama a mí a contender ardientemente por la fe. Oiga, pero el Señor no dice que es en Facebook que hay que contender ardientemente por la fe. Porque aquí la palabra fe, cuando dice que contiendan ardientemente por la fe, no está hablando de la fe de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Se ve? Ahí está hablando de esperanza. Usted no tiene que pelear sus esperanzas. No. Porque si usted abriga en su corazón la esperanza de algo, es usted con el Señor. La palabra fe aquí de Judas, el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, la palabra fe ahí es el conjunto de dogmas, doctrinas que usted tiene en su iglesia local. Entonces quiere decir que yo voy a defender la fe en la trinchera de mi iglesia local. ¿Se entiende? Yo voy a defender la fe en la trinchera de mi iglesia local. De ahí que usted debería de saber qué cree su iglesia. Usted debería de saber en qué es lo que su iglesia cree. Y para usted saber eso, esto en los artículos de fe de su iglesia. ¿Usted tiene alguna duda? ¿Sabe qué es lo que hacen mucho? Déjame ver qué es lo que dicen en YouTube. ¿Qué? ¿Y para qué Dios le dio un pastor a usted? Usted tiene dudas doctrinales. No es YouTube que lo tiene que ir a sacar a usted. Déjame ver qué es lo que dice, qué sé yo, cualquier predicador famoso, Armando Alducin, déjame ver qué dice. Alducin no es pastor suyo. El pastor suyo se llama Jacinto de la Cruz, Rudy de la Cruz. Ahí es donde usted tiene que ir. ¿Te entiende, hermano? La fe tiene que ser defendida desde la trinchera de la iglesia. Tanto así que la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es la iglesia, ese es el papel de la iglesia, mantener la verdad. ¿Y usted sabe lo que es un baluarte? Un baluarte es un elemento de último recurso en una guerra. Ahí es donde se refugia un ejército para que el enemigo no lo pueda seguir persiguiendo, se encierran ahí y desde ahí se defiende al país o a la compañía de soldados. Desde ahí es de donde se defiende, desde el baluarte. ¿Y usted sabe qué está pasando con la verdad hoy día? Que ya solo la defiende la iglesia. Hoy día la iglesia es el gran estorbo para los suprapoderes de este mundo. Cuando yo le digo a usted suprapoder, entienda. El gobierno es un poder. Pero usted sabía que hoy día hay suprapoderes que le dicen a los gobiernos lo que tienen que hacer. ¿Usted ve cuál es el principal problema de nuestros gobernantes tomando préstamos? ¿Ustedes creen que todavía lo tenemos que pagar y le ponen condiciones? Tú tienes que firmarme aquí las políticas de género, de que tiene que haber el ministerio de la mujer, que tiene que defenderse a los inmigrantes, que tiene que dársele protección a los migrantes, que no la tienen los del país. Son préstamos, aparte de que hay que pagárselo con intereses. Hay muchísimas prebendas metidas ahí. Y usted sabe qué es lo peor, cómo es que se firman esos acuerdos. En una mesa con muchísimo whisky y vino. Esa gente para cuando vienen a firmar ya están borrachos y ni ven. Ellos no ven lo que están firmando. De verdad, señores, que así es la cosa, ¿eh? ¿Se entiende? Por eso es que usted ve que después... Bueno, eso yo no lo puedo decir porque estoy predicando. Pero nada más voy a decir, por eso que nos tienen atrapados. Ahí lo dejo. Hasta ahí. Entonces, mis hermanos, estos son los tiempos que a usted y a mí nos ha tocado vivir y tenemos que vivirlos.
hermano. El asunto es cómo lo vamos a vivir. Dice Pablo a Timoteo, aquí en el capítulo 3, que debes de saber esto. En los postreros días, ustedes están hablando del tiempo que a usted y a mí nos ha tocado vivir. En los postreros días, dice, ¿cuál será la característica? Vendrán tiempos peligrosos. Usted oye, a usted y a mí nos ha tocado vivir tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué hace peligroso a estos tiempos? ¿Qué es lo que lo hace peligroso? La guerra en Ucrania, el COVID, la deficiencia alimentaria mundial. ¿Eso es lo que lo hace peligroso? No, la Biblia es clara y lo dice. No te dice qué es lo que lo hace peligroso. Dice, porque habrán ¿qué? Oiga, ¿dónde es que está el peligro? Hombres. Yo pensé que la hermana iban a dar un amén fuerte. Parece que aquí todas son solteras. Pero, bueno, eso no es exactamente el género masculino, ¿verdad? Pero aquí está hablando el peligro de la, óigame bien, iglesia. ¿Te estoy yendo? Porque cuando uno analiza este texto, está hablando de personas de dentro de la iglesia. No son los que andan en las tabernas, por ahí, en los bares. Bueno, eso era en mi tiempo, ahora lo que hay son colmadones, ¿verdad? Sí, es que ahora los colmadones y las discotecas. No son esos. Aquí está hablando de hombres amadores, dice, de sí mismos. Tome eso. Porque a la sazón de lo que vamos a estar hablando en estos días, esto es importante entenderlo. Hombres amadores de sí mismos. Y luego dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Interesante. Blasfemos. Y note lo que dice, desobedientes a los padres. Yo me he puesto que cuando alguien va y me dice, mire, pastor, que el Señor me habló y yo rendí mi vida, yo checo a ver cómo está viviendo en su casa. Que una característica de un carácter distorsionado para la obra es la desobediencia a los padres. Y no importa qué edad usted tenga, usted está en casa de ellos. Pues cuando usted no quiere obedecer a su padre, usted se tiene que ir de esa casa y pagar su propia renta y su propia luz, su propia agua. Digo, si llega. Yo creo que le va a ser más fácil obedecer que pagar todo eso. Pero mire, dice desobediente a los padres. Y oiga esta otra característica, ingratos. Ingratos. No saben agradecer. Tienen modales y dicen gracias. Porque decir gracias eso es parte de los modales, pero eso no es ser agradecido. Cuando usted va y compra en una tienda y usted paga, usted dice gracias. ¿Cuál gracias? ¿Usted lo pagó? Ah, pero esos son modales. Gracias. ¿Te entiende? Pero la gratitud es otra cosa. Romanos 1 describe el carácter de hombres corrompidos que dice que no tomaron en cuenta a Dios ni le dieron gracias. De hombres corrompidos. Y aquí vuelve y lo pone, ingratos. Hermano, y hay demasiadas cualidades aquí. Voy a mencionar una sola más. Dice, sin afecto natural. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Afecto natural. Mire, a mí en la escuela no tuvieron que enseñarme a amar a mi mamá. ¿Verdad que no hay una clase en la escuela? ¿Cómo amar a tu mamá y a tu papá? O a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija. Dios puso el chip ya con esa información. Yo amo a mi mamá porque es mi mamá. Eso es lo natural. ¿Te entiendes? Por eso dice
afecto natural. El pastor y yo tenemos un amigo, bueno, no exactamente amigo, ¿verdad? Oh, pero ese señor hablaba pestes de su papá, que aquí en este país fue un misionero que hizo maravillas. Y eso siempre en mí sembró una semillita de duda. Porque cuando usted no puede hablar bien de su papá, que está sirviendo al Señor o ha servido al Señor, usted tiene un problema con lo que se llama afecto natural. Afecto natural. Yo amo a mis hijos, pero señores, uno ama a sus hijos. Por eso cuando yo oigo a alguien, una bestia que violó a su hija o a su hijo, digo yo, pero señor, eso es algún amor tan puro, que está tan alejado de cualquier interés mezquino. Eso es una bestia. Por lo que se llama afecto natural. Sí, cuando usted ve a alguien que quiere servir a Dios, pero maltrata a su familia, cuidado, cuidado. Hermano, y la Biblia nos advierte de esto. De ahí que es importante entonces, hermanos, entender todas estas características que vienen aquí. Y el versículo 4 dice traidores, o sea, no tienen lealtad con nadie. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y nota lo que dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, porque parece que son cristianos. Y ellos saben abrazar y decir Dios te bendiga y hermano, cuánto te amo. A mí no hay cosa que me dé más miedo cuando se aparece ese hermanito que me dice, hermano, yo soy incondicional suyo. ¿Qué? Entonces, si yo hago lo malo, usted está de mi lado. Entonces, usted no le leal a Dios, usted no le leal a nadie. Eso me da a mí un miedo cuando aparece ese hermanito que es incondicional. No, espérese. Y son los que a la hora de los golpes emprenden la carrera. Pues con el único que usted no puede ser condicional es con Dios. Con Dios es que usted tiene que ser incondicional. Y si yo le fallo a Dios, yo espero que usted no esté de mi lado. Eso es lo que yo espero. Entonces, hermanos, apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Van a parecer que son buenos hermanitos. Yo sé que aquí eso no pasa, ¿verdad, hermano Rudy? Pastor Tolentino, ¿no? Aquí no, eso no es en México. Mire, porque allá yo tuve uno que, mire, predicaba. Pues era un reverendo. Nomás que yo vi situaciones peligrosas. Y cuando pensé aprender esto, me fijé. Pésima relación con su papá. Y a la mamá nada más le sacaba dinero. Y este hombre no está bien. Pero era un hermanito. No, carismático. Se echaba a la gente al bolsillo. Pero la Biblia dice que usted tiene que hacer con ellos. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer con la cizaña? Déjela hasta que sea notorio que es cizaña. Déjela. Hasta que la iglesia completa le era claro que ese no era un hombre de Dios. Ya era evidente. Hermanos, y aquí nos viene diciendo que dice su insensatez, el versículo 9, será manifiesta. Mira el versículo 8, perdón, que no puedo saltar eso. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron. Esta gente que tiene problemas con la autoridad. Tiene problemas con la autoridad. Mire, yo tengo que entender que cuando yo vengo aquí y estoy con ustedes, yo tengo que someterme a lo que dice el pastor. Y eso para mí está claro. Yo soy pastor de una iglesia allá en México, el pastor aquí, el hermano Rudy de la Cruz. Ese es el pastor. Y enseguida
Él me invita y yo estoy aquí, yo estoy bajo la autoridad de Él. Y como Él dice que serán las cosas, así serán. Y yo se lo digo a los hermanos allá, miren, sigan las instrucciones que uno les da, porque es que uno está mirando más allá de la curva. Yo recuerdo que un hermano, yo le dije, hermano, sabe, allá un terreno que tenemos ahí en la iglesia y mira, ese alambre, tráemelo por ahí, pásamelo por allá. Mira, contraté a ese electricista. Ya tú sabes, para que ustedes estén haciendo eso, que yo tengo. Cuando vine, el cable por otro lugar y por otro. Digo yo, Dios mío. Digo, hermano, pues yo te dije que pasaran ese cable por allá. Hermano, mira que por ahí, que si yo qué cosa y que si yo qué. Digo yo, todo lo que tú estás diciendo es razonable y lógico. Pero lo que tú no sabes es que ese cable ahí va a ser un gran estorbo para lo siguiente que vamos a hacer. Ah, que yo no sabía. Por eso tenía que seguir la instrucción, porque usted no sabía. Oiga, y ahora yo voy a tener que pagarle a otro porque eran unos cables de alto voltaje. Pues yo me voy a poner a jugar con eso. Se ve que los pastores creemos que podemos hacer cualquier cosa, pero con la electricidad no jugamos. Con eso no jugamos, con la electricidad. ¿Usted entiende, hermano? Entonces, mire la relación y el conocimiento que tiene una persona de la autoridad. Porque, hermano, la gente llena de opiniones y que para todo tiene opinión, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El que ha aprendido a obedecer, obedece. Sigue instrucciones. Y por eso es que el versículo 9 dice, su insensatez no irá más adelante. Pero dice las características de un verdadero hombre de Dios. ¿Cómo conocer? ¿Qué los distingue? ¿Cuáles son los distintivos de un hombre de Dios? Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Mire, en julio yo estuve aquí, le celebramos, fui invitado a eso, a 50 años de ministerio del pastor. Ahora, cuando lo invitamos allá, le dimos otro reconocimiento nosotros allá. Hermanos, y digo esto a la sazón de que usted tiene que reconocer cuando alguien es un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es lo que otros dicen que él es. Usted tiene que ver su doctrina. 50 años predicando el mismo evangelio y no ha cambiado. El pastor y yo conocimos un alumno que él tuvo hace muchos años y hoy día está hablando por ahí en internet muchísimo disparate. Pero él mismo dice, yo creía eso, pero lo cambié por esto otro. Ándale, ese es un chapulín doctrinal. Perdón, el chapulín aquí eso le llaman que es un saltamonte espiritual. Anda dando brinco. Y después anda diciendo otras cosas. Ah, no, ya yo maduré esto. No, pues usted goteó porque usted ha madurado mucho. Anda diciendo otras cosas distintas. Al hombre de Dios lo caracteriza que es fiel a la verdad. Y el que ama la verdad, escúcheme este principio. El que ama la verdad, la busca. El que ama la verdad, la busca en Dios. Y Dios se encarga de manifestársela. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. El que ama la verdad, la busca. Hermano, chismoso no es nomás el que habla, es también el que escucha. Como dicen por ahí, a mí no me diga qué dijo él de mí, dime qué tú le dijiste cuando él habló de mí. Porque chismoso no es solo el que habla, es el que también lo escucha. Que hay conversaciones que hay que pararlas. A mí alguien me vino a hablar del pastor y dije, mira, yo trabajé con el pastor, a mí nadie me puede contar quién es él. Y mi escritorio estaba enfrente del de él. Pues tú no me puedes decir a mí quién es Rudy de la Cruz. Como él dijo, yo ni bien sabía caminar, ya estaba con una Biblia en la boda de él y de la hermana Patria.
Por eso veníamos para acá a decorar en días pasados y mi hermana Anabel me dijo, vamos a pararnos por ahí a comprar una cinta doble cara. Yo, no, pero busca fulano. Si es doble cara lo que tú quieres. Oh, pero claro. Yo lo paré, le dije, no. Yo dije, el pastor a mí nomás me ha hecho bien. Trabajé con él y fui muy bien tratado por él. Y no solo yo, mi esposa también. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender eso. Yo quiero que demos un saltito. Ya usted sabe, a partir de ahí vienen cosas que distinguen al hombre de Dios, la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad. Me paro ahí. ¿Usted sabe lo que es longanimidad? Cachis. ¿Os parece de comer una longaniza, un chorizo? Mire, el mundo hoy día, a esto que la Biblia llama longanimidad, el mundo le llama resiliencia. La capacidad de pasar por las tribulaciones con gozo y aceptación de lo que está pasando, sin renegar de Dios. Porque para uno poder tener longanimidad, uno tiene que haber aprendido la bondad de Dios. No importa lo que yo esté pasando, Dios es bueno. Uno acepta la longanimidad, pero eso era con fines informativos. Las persecuciones, los padecimientos, todo eso son cosas que caracterizan al hombre de Dios. Ahora bien, yo quiero que podamos ver rápidamente algunos antecedentes históricos del cristianismo. Hermanos, tenemos que entender algunas cosas para nosotros poder entender la doctrina reformada. Si no entendemos algunos aspectos, principios e historia, no vamos a poder entender ese asunto. Lo primero es que Cristo, oiga el nombre, Cristo es el fundador del cristianismo. Porque en la doctrina reformada pareciera que Cristo nomás lo murió en la cruz y todo lo demás lo hicieron ellos. La santificación, la regeneración, todo lo hicieron ellos. Cristo nada más murió ahí, eso porque no podía Lutero ir a ponerse en la cruz, sino también lo hacía. Hay que entender que Cristo fue el que fundó el cristianismo. Ni usted, ni yo, ni nadie más. Cristo. Él es el fundador del cristianismo. Mire San Juan 1:1 para que usted vea. Usted va a llevar una sorpresita ahí. Oiga lo que dice ahí. En el principio era el verbo. Parece que esto es el Génesis del Nuevo Testamento, señores. ¿Cómo empieza la Biblia en Génesis? Y este será otro principio. El mismo principio. El mismo principio. Eso está hablando desde el momento que empezó esta era. Hay lo que se llama eternidad pasada, que es desde Génesis 1:1 para atrás. Luego está esta era y luego viene la eternidad futura, que es después de Apocalipsis. Ya Dios reinando. Oiga, como dije, Dios reinando. Ahí no dije Cristo. Dios. Porque en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice, luego al fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre. Cristo va a reinar y después que Él reine 1000 años, dice que entregará el reino al Dios y Padre para que sea el todo en todos. ¿Te entiende? ¿Cómo es la cosa? Y ahí es donde viene la eternidad futura entonces. Ya ahí el tiempo no va a tener ninguna dimensión en nosotros. He visto a algunos de ustedes
que como que están descumpliendo años, como que no se ponen viejos. Mira, muchacho, digo yo, pero van acá, muchacho, ¿qué es lo que te pasa a ti? Pues muchacho, parece que descumple. Digo, pues tú dices que tú tienes 14 años y te lo creen. Señores, yo cumplí años, cumplí nada más uno más y parece que fueron 5 que cumplí. Pero hay gente que el tiempo como que no le afecta y hay otros que, ¿cómo nos maltrata el tiempo? ¿Verdad? Pero aquí en el principio de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero aquí dice que en el principio era el verbo. ¿Y qué quiere decir la palabra y verbo? ¿Qué quiere decir la palabra verbo? No, ahí no quiere decir acción. La palabra hablada de Dios. Eso es lo que quiere decir verbo ahí. Acción en el idioma español. Por eso es importante nosotros entender algo. La Biblia no fue escrita en español, fue en griego. Y ese verbo griego, logos, eso es lo que quiere decir palabra hablada. No es nomás palabra hablada de Dios. Eso es lo que esto quiere decir, palabra hablada. O sea, vamos a leerlo así. En el principio era la palabra hablada de Dios. Y la palabra hablada de Dios era con Dios. Y la palabra hablada de Dios era Dios. A ver, ¿y de quién es que está hablando ahí? ¿Quién es el verbo? Cristo es la palabra hablada de Dios. Venga acá, pero dice que en el principio era Cristo. ¿Y dónde usted ve a Cristo en Génesis 1? Mano roja, listo, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿y Cristo dónde estaba ahí? Oye, ¿cómo que, señores? ¿Y qué es lo que eso está hablando? ¿Cómo fue que Dios hizo todas las cosas? Por la palabra hablada de su poder. Cristo estaba como la palabra de Dios, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Usted entiende? Por eso, hermanos, es que Cristo y la palabra de Dios son una misma cosa. Hay gente que cree que puede hablar de la Biblia y separarla de Cristo. No, es lo mismo. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Mano, usted no puede separar a Cristo de la palabra. Cristo y la palabra son uno. Él mismo no es que tiene la verdad, no es que Él predicó la verdad. Él es la verdad. Por eso, hermano, y no se preocupe que yo creo que esta noche le vamos a estar dando otro de nuestros textos lemas. Ninguna verdad procede de la mentira, dice la Biblia. Y eso es interesante. Toda verdad sale de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿dónde que está la mentira entronizada, enraizada? ¿De dónde sale? Satanás es mentiroso y padre de mentira. ¿Te entiende, hermano? ¿Cómo es que está el asunto ahí? Entonces, Cristo, desde el principio, está como la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que Él es el eterno de Dios. Porque los testigos de Jehová dicen que Él fue creado. Y muchas corrientes filosóficas, escúchame bien,
y tome esto y écheselo al bolsillo. Muchas corrientes filosóficas, eso es lo que dicen. Porque usted sabe cómo es que dice algunas Biblias de esa gente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Con minúsculo inclusive. Quieren rebajar a Cristo a la filosofía. Oiga, ¿usted sabe de dónde es que salen los principales filósofos? ¿De dónde? De Grecia. De Grecia. De ahí es de donde salen los principales filósofos. ¿Y usted ha leído de mitología griega? ¿Usted ha leído de eso? ¿Usted no ha leído, por ejemplo, la Ilíada? O la Divina Comedia. Eso viene para acá. Oh, pero señores, ustedes ven, por ejemplo, Aquiles. Aquiles, ¿de quién era hijo Aquiles? ¿De quién? Oh, pero ¿y cómo empieza la Ilíada? Canta Musa la cólera de Aquiles, hijo de Peleo. Cólera que a muchos danaos mató. Así empieza. Eso eran dioses de todo, del agua, del sol, del viento. ¿Qué le pasó a Héctor cuando él quería ir a tomar Troya? Que fue donde Eolo. ¿Saben quién era Eolo? No, que tiene una fritura en Villamella. No, no crean. Eolo era el dios del viento. El muchacho freía chicharrones ahí en la rotonda. Eolo era el dios del viento. Y entonces él va a decirle que él quiere ir a tomar Troya porque quiere que sus naves lleguen con bien para que las tormente Eolo, el dios del viento. Por eso es que usted ve que son esas turbinas grandes, dicen turbinas eólicas. Son movidas por el viento y generan electricidad. Llaman turbinas eólicas por Eolo. Y él le dice, ayúdame a llegar allá. Y Eolo agarró y encerró todos los vientos y tormenta en una bolsita, en una fundita de cuero. Y dice, mira, ahí están todos. Llévatelo. No deje que nadie toque eso y que te la desaten, porque entonces se salen todos los vientos. Y él agarró su bolsita y se va en todas sus naves, se van. Y en la de él va hasta el mástil allá arriba y ahí la amarra para que no vaya a parecer un gracioso. Y Héctor sentado ahí, en eso no dormía día y noche velando que nadie le tocara eso. Y todo el mundo, pero ve a dormir. No, yo tengo que cuidar esa fundita que está ahí arriba. Entonces empezaron a decir, ¿qué es lo que tiene la fundita eso? ¿Qué será lo que tiene? Que ese hombre ni duerme. Y en una se quedó dormido y de una vez un curioso subió y la abrió. Se le hundieron todos sus barcos. Y él regresó donde Eolo llorando. Vuelve, por favor. Dicen, tú estás maldito. Tú estás maldito. No, señor. Y él se fue llorando. Note cómo tenían dioses para todo. Dioses para todo tenían. Entonces, todas esas filosofías que salen de ahí, ¿usted ve lo que esa gente tenía en la mente? ¿Usted entiende? Por eso es que Cristo para ellos es un semidios. Aquiles era hijo de un dios con una humana, entonces él era un semidios. Y ahí es donde ponen a Cristo. Cuando él es Dios. Él es uno con Dios. Él lo dice, el Padre y yo uno somos. ¿Y qué es lo que hace entonces Dios? Envía a Cristo, su Hijo, al mundo. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Cristo no es un accidente. Él no es un accidente. Dice cuando era el tiempo de eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hablando del tiempo, hay que parar ahí. ¿Usted entiende, hermano? Todo en el calendario de Dios va a trabajar. Él en sus planes eternos tiene su calendarización de la eternidad. Y no hay poder humano que pueda torcer los planes de Dios. Ahora tenga cuidado. Si usted se pasa el semáforo en rojo y lo atrapa en la media y después usted decía que esos eran los planes de Dios. Yo le estoy hablando a ustedes de planes eternos. Porque ese es el asunto. Con esas corrientes filosóficas, nada sucedía sin que Zeus no lo determinara. Un determinismo terrible. Por eso es que usted ve que en el platonismo, el gnosticismo, el maniqueísmo, todas esas corrientes, Dios es el que decide todo. Yo digo, pero ahí hay un problema. Porque yo no puedo poner a un Dios soberano y quitar su santidad de al lado. Entonces Dios determinó que una persona adulterara, fornicara, mintiera, robara, matara. Fue Dios. Yo no puedo quitar, decir, Él es soberano y es un Dios determinista y quitar su santidad. Porque un Dios santo no origina ni de Él sale el pecado. ¿Usted entiende, hermano? Bueno, tenemos que parar ahí. Por razones de horario, queremos nivelarnos con los horarios. No se preocupe, apenas estamos en la introducción.